Bienvenidos a Aprende Cripto, tu canal de criptomonedas de confianza. El día de hoy estaremos analizando la criptomoneda CAU que se encuentra en el puesto 2629 y a partir de mi video de ayer, que si es que no lo has visto, te lo dejo en la parte de acá arriba, ha crecido alrededor de un 20.35%, lo cual es algo bastante positivo para todos los holders y todas esas personas que han venido acumulando CAU desde hace bastante tiempo. Bueno, no sin nada decirte que te suscribas a mi canal. Por ejemplo, si es que tú vas a YouTube y buscas Aprende Cripto, en todos los videos míos de Aprende Cripto vas a encontrar un canal gratuito de Telegram en donde estoy compartiendo información con respecto a diferentes tokens, a diferentes noticias y sobre todo operaciones. Mira, aquí tienes el grupo de VIP Telegram y además en mis redes sociales, por ejemplo en Instagram, te invito a que me sigas, que te suscribas. Por ejemplo, mira, en mi última historia hace 5 horas tengo un long abierto en Bitcoin de alrededor de 119 USDT, alrededor de 23.95%. Así que no sin nada, si no te quieres saltar ninguna de esta parte de operación e información, sígueme y dale clic en la parte de suscribirte. Bueno, vamos a iniciar con respecto a CAU, pero algo que respecto a Twitter, que se lo relaciona bastante a Twitter con CAU y con Elon Musk. El día de hoy Twitter lanzará el comercio de criptomonedas y acciones en asociación con eToro. Esto es algo bastante positivo a nivel de criptoadopción. Recordemos que Elon Musk compró Twitter y lo reformó. Recordemos que ayer te mencionaba que cambió el nombre corporativo de Twitter por X, ¿sí? Y ahora lo que busca y lo que hace bastante tiempo nos ha estado llamando la atención es que busca convertir esta red social a Twitter a una red social bastante inclusiva y que tenga diferentes herramientas, por ejemplo, que se parezcan a WeChat. Recordemos que WeChat es una aplicación de mensajería instantánea que se utiliza en la parte asiática y que ofrece, aparte de mensajes, redes sociales, reservas de viajes, hoteles, servicios bancarios y mucho más. ¿Te imaginas que en Twitter tú puedas comprar criptomonedas? Esto puede ser quizás un guiño a... Recordemos que Elon Musk está bastante relacionado con lo que es Dogecoin y no sin nada decirte también se le relaciona con CAU. ¿Qué tan positivo sería que CAU fuera utilizada a partir de Twitter dentro de, por ejemplo, de la utilización, el manejo de esta nueva red social? Eso es lo que se intuye por bastantes personas que creen en este proyecto de CAU. Pero los que realmente son holders hoy en día estarían en un porcentaje de beneficio bastante atractivo. Así que vamos a ver la gráfica. No, perdón, esta gráfica no es. Aquí tenemos, mira, alrededor del 72% en los últimos 4 días, pero lo que no observas aquí, mira, aquí tenemos mejor la gráfica de DexTool, que no te quería mencionar que no te quedes con el rendimiento de los últimos 2 días, que sí, fue un pump increíble, que si mal no me equivoco, hace ya algunos días se comió un cero esta token, pero como te mencionaba, no te quedes con estos rendimientos del 40%. ¿Por qué? Porque mira, aquí tenemos un gráfico de un día y mira, aquí si retrocedemos y vamos a la parte histórica, CAO se encontraba en un movimiento de lateral, un movimiento de rango en donde se recomienda acumular. Es ahí donde tú debes incluir tu gran porcentaje de acumulación si es que realmente eres holder. Mira, aquí tenemos desde el 7 de diciembre del 2022 tocó este soporte importante. Volvió a buscar como que fuera un doble piso ascendente y siguió subiendo y te volvió a dar entrada aquí. Estos son niveles donde tú pudiste haber acumulado si hubieras conocido y si hubieras utilizado el conocimiento y el potencial de esta criptomoneda. Hoy en día estuvieras, por ejemplo, mira, si es que imaginémonos que no compraste aquí y que hiciste compras promediadas. Imaginemos que tienes un precio promedio de alrededor de los 38.47. Estoy ignorando todos los ceros porque son bastantes. Mira, al día de hoy
estarías en un rendimiento bastante, bastante exquisito. Pero ¿qué pasó? Esta cosa se bugueó. Pero vamos a verlo, mira. Si aquí estamos en la parte medio, estarías en un 245%. Así que yo te invito a que los proyectos que realmente tú consideras como proyectos positivos, que tienen una utilidad, proyectos que van a generar demanda y por lo cual se van a apreciar en el tiempo, consideres soportes importantes como el que vimos aquí. Recordemos que el mercado ya te dio una oportunidad. Incluso, mira, por ejemplo, en este soporte, cuando fue el enlistamiento, si no me equivoco, alrededor del 29 de octubre de 2022, ya pudiste haber tenido un porcentaje bastante, bastante bueno de alrededor de, vamos a verle exacto, alrededor del 127% con un mínimo riesgo, porque este era un soporte bastante, bastante importante. No, no era el del el listamiento, perdón. Aquí tenemos más información, pero está un poquito rara la gráfica de CAU. Pero lo que yo te quiero llevar a entender es que tú ya pudiste haber aprovechado desde niveles del 2022 y recordar que estos son inversiones a largo plazo y ni tan largo plazo. A partir de diciembre, a partir de enero, tú tuviste la oportunidad de diciembre, enero, febrero, marzo, en tan solo 4 meses tener un rendimiento del 245%, lo cual es bastante positivo para todas esas personas que creen en CAU. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo Muscle Token, que si no conoces acerca de esta token Muscle, te dejo aquí en la parte de arriba el video. Vamos a ver cuántos holders se encuentran en Hunter Dream, en la token CAU. Mira, incrementó. Recordemos que hace días creo que estaba en los 20,000, si no me equivoco. Ha incrementado a 21,247, lo cual es algo bastante positivo a este proyecto. No sin nada, déjame decirte que te suscribas y que le des like, porque todos los días estoy dando información con respecto a análisis de Bitcoin y análisis de criptomonedas que te podrían interesar dentro de tu portafolio de hold, dentro de tu portafolio de trade. Recuerda que esto no es consejo financiero, solo te estoy compartiendo las herramientas para que tú mismo hagas tu propia investigación. Ya nos vemos.